Seguimos con este tema que empezamos hace 2 martes, que trata de cómo podemos solucionar los problemas que se presentan en nuestra vida usando todo aquello que Dios puso al alcance de su pueblo o desde un enfoque cristiano. Amén. No voy a repetir o repasar lo que dijimos el martes pasado porque todo lo que se dice queda grabado y se sube a YouTube, podemos verlo cuando queramos. En la lección de hoy vamos a ver algunos principios cristianos para solucionar los problemas. La psicología tiene sus principios, los brujos tienen sus principios, la nueva era, todo esto de autoayuda tiene sus principios y nosotros los cristianos tenemos, como decía Pepe, los principios que nos da la palabra de Dios. Amén. A estos principios debemos darle o prestarle atención como hijos de Dios, como cristianos. Y principio quiere decir en este contexto conjunto de normas o ideas que rigen el pensamiento o la conducta. Amén. Las normas e ideas de la palabra de Dios son los que deben regir nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Amén. Si nos movemos bajo ciertos principios que nos da la palabra de Dios, que nos indican cómo debemos pensar y actuar para poder superar o solucionar esos problemas que se levantan en nuestra vida, seguramente vamos a poder obtener la victoria sobre los problemas. Para eso Dios dejó esos principios en la palabra, para que los usemos, para que les prestemos atención. Amén. Y no solo obtener la victoria, sino también que en medio de esas situaciones también podemos aprender ciertas lecciones, podemos madurar, nuestra fe puede ser fortalecida en ese tiempo y muchísimas cosas más. ¿Cuántos han oído esa expresión que dice, si la vida te da limones, hazte una limonada? Amén, yo creo que todos la hemos escuchado. Esto quiere decir que con lo que te ha tocado, con lo que la vida pone delante de ti, debes arreglártelas, debes tirar para adelante y sacarle partido. Y no quejarte, desanimarte o lamentarte. Los grandes personajes bíblicos no vieron los problemas como algo que se levantó en sus vidas para destruirlos. No lo vieron de esta manera, sino que lo vieron como parte del propósito divino que Dios tenía para sus vidas. Y así debemos verlo nosotros. Mejor dicho, aprendieron a no ver los problemas como algo malo. El martes pasado hablamos de que los problemas no son algo malo para el creyente, sino que representan bendiciones encubiertas, representan oportunidades. Amén. Los problemas en la vida del cristiano nunca se levantan o los permite Dios para destruirnos. Amén. Sino para prepararnos. Dios tiene un plan individual con cada uno de nosotros, tiene un propósito y nos quiere preparar a fin de que nosotros podamos cumplir con ese plan o ese propósito. Y el mejor ejemplo es la vida de José. Este hombre pasó por muchos problemas, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, fue acusado falsamente de querer abusar de la esposa de su amo, fue llevado a prisión siendo inocente, pero todo este proceso fue parte del plan de Dios para la vida de José, para que José llevara a cabo el propósito de Dios para su vida. Amén. El de ser gobernador de toda la tierra de Egipto y poder salvar al pueblo de Israel de aquella hambruna que se levantó en toda la tierra. José entendió esto. José le dijo a sus hermanos, después que había pasado por toda esa etapa de sufrimiento, cuando se rebeló a sus hermanos, cuando estos fueron a pedir ayuda a Egipto, él les dijo, no fuisteis vosotros, fue Dios quien me trajo hasta aquí. En otras palabras, no estoy aquí porque vosotros me vendisteis como esclavo o por las circunstancias de la vida. Estoy aquí porque Dios usó todo lo que me ocurrió para prepararme para lo que soy hoy y para cumplir el propósito que Dios tenía conmigo. Y la verdad es que no importa tanto cómo nos puede ir en la vida, no importa tanto lo que podamos pasar en la vida, lo que realmente importa es que se cumpla el propósito de Dios y los planes de Dios para nuestra vida. Amén. Todo lo que Dios permite en nuestra vida, como dijimos, tiene un propósito. Tiene el propósito de corregirnos, de enseñarnos una lección, muchas veces de tratar con nuestro orgullo, de fortalecer nuestra fe, de prepararnos para una tarea específica que Él ha designado para nosotros, etc. Una tarea que muchas veces no imaginamos,
Porque si le preguntas a José cuando fue vendido por sus hermanos como esclavo, no tenía ni idea por qué le estaba pasando ese problema en su vida. No tenía idea por qué sus hermanos lo traicionaron, por qué estaba preso en la cárcel injustamente. Pero cuando acabó todo, José se dio cuenta de que el plan de Dios se llevó a cabo en su vida y que todo lo que le ocurrió a José era parte de ese plan para llevarlo donde al final lo puso. Amén. El mejor punto de vista que podemos tener para enfrentar problemas, esos problemas que se levantan en nuestra vida, es verlo como oportunidades. Amén. Como dijimos el martes pasado, los problemas muchas veces representan oportunidades para el cristiano. Amén. O como parte del plan de Dios para nuestra vida. Cuando estés en un problema, debes entender que es muchas veces la oportunidad perfecta para ejercitar nuestra fe, para aprender a confiar en Dios, para conocer la fidelidad de Dios, para crecer espiritualmente, para formar nuestro carácter, etcétera, etcétera. Amén. Para aprender también a no cometer esos errores que nos llevaron a ese problema, porque como dijimos, muchos problemas vienen a causa de tomar malas decisiones. Y de los errores podemos aprender. Amén. Ahora bien, como dije al principio, vamos a considerar algunos principios cristianos para resolver esos problemas que se levantan en nuestra vida. Recordemos que no nos sirve o no nos vale cualquier solución, sino aquella que nos ofrece o nos quiere dar Dios. Esa es la solución válida, la que debemos buscar en medio de los problemas. Amén. Y que esté en armonía con la palabra de Dios también. Como dije el martes pasado, puse el ejemplo de si una persona tiene un problema económico y lo soluciona robando o haciendo algún negocio ilícito, va a estar solucionando el problema, pero va a estar rompiendo el mandato bíblico que dice no robarás. O tengo algún problema con alguna persona que me hace la vida imposible y para solucionar el problema le doy una paliza o le rompo las piernas. Tampoco funciona así. Vamos a solucionar el problema, pero nos vamos a meter en un problema mayor y vamos a ser corregidos por Dios. Los problemas se deben solucionar a la manera de Dios, no a nuestra manera. Muchas veces vemos que un problema se puede solucionar fácilmente, pero no haciendo lo correcto. El cristiano debe buscar hacer lo correcto, lo que esté de acuerdo y en sintonía con la palabra de Dios, con los principios que Dios nos marcó en su palabra. Amén. Ahora, el primer principio es este: comenzar con un enfoque cristiano. ¿Y qué significa esto? Cuando nos enfrentamos a un problema o una situación adversa, hay dos caminos, tenemos dos opciones, y son las siguientes: ¿lo solucionamos el problema a nuestra manera o solucionamos el problema a la manera de Dios? No hay otra opción, o lo hacemos a nuestra manera o lo hacemos a la manera de Dios. ¿Amén? Si lo hacemos a nuestra manera y dejamos a un lado lo que Dios dice en su palabra, si dejamos a un lado los principios que Dios nos marcó en su palabra, vamos a perdernos muchas cosas que provienen de Dios, que Él nos da a través de su Espíritu Santo para poder resolver ese problema según la voluntad de Dios. Por ejemplo, vamos a perder esa fuerza divina que Dios nos ofrece para sobrellevar el problema hasta poder resolverlo, para poder perseverar en medio de esa situación hasta obtener la victoria. No vamos a perder esa bendición, esa fuerza divina que está disponible a aquellos que quieren hacer y buscan hacer las cosas conforme la voluntad de Dios. Vamos a perdernos también de la guía del Espíritu Santo que nos dice qué pasos debemos tomar o seguir a la hora de resolver ese problema. Vamos a perder del poder de Dios, la sabiduría de Dios, la paciencia, la fe y todo aquello que Dios nos ofrece y que nosotros necesitamos para poder solucionar esos problemas que se levantan en nuestra vida. Amén. Nos vamos a perder de todo aquello que Dios puso a nuestra disposición para solucionar los problemas. Ahora, algunos cristianos que son inmaduros, a veces no les interesa hacer las cosas según la voluntad de Dios, no les interesa solucionar el problema según la voluntad de Dios. Por ejemplo, un problema matrimonial, él o ella se aburrió de su esposa, discuten, pelean todos los días, esa persona quiere divorciarse, quiere empezar una relación con otra persona que tal vez ya haya visto o ya tiene en mente, no le interesa arreglar su matrimonio y saben que si buscan la voluntad de Dios para ese problema, la voluntad de Dios no va a ser el divorcio, va a ser otro camino.
Amén. Entonces, ¿qué hacen? Lo solucionan a su manera. Acaban con su matrimonio, se divorcian y el problema arreglado. Así de fácil. Así actúan muchos cristianos inmaduros, porque muchas veces el camino de Dios no es el camino más fácil. El camino de Dios, la solución que tiene Dios a veces es difícil, pero muchos cristianos inmaduros optan por lo más fácil. Acabo con esto y se acaba el problema, pero no vamos a crecer, no vamos a madurar, no vamos a aprender. No vamos a ser llevados a un nuevo nivel de fe, de espiritualidad. No vamos a caminar hacia los planes, hacia el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Por eso es importante que nos hagamos un par de preguntas cuando nos encontramos en medio de una situación adversa o de un problema. Y son las siguientes. ¿Quiero realmente conocer la voluntad de Dios acerca de este problema? Y la segunda es, ¿deseo o estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios cuando yo la conozca? Estas son las dos preguntas que debemos hacernos cuando estamos pasando por un problema o una situación difícil. Y si no podemos responder con un sí a estas preguntas, necesitamos prepararnos espiritualmente y pedirle a Dios que nos ayude a estar dispuestos a aceptar y llevar a cabo esa solución que Dios tiene para nuestro problema. Y no la que tenemos nosotros y que no está sujeta a la palabra de Dios. Amén. Y esto nos lleva al segundo principio, que es la preparación espiritual. El cristiano debe estar siempre preparado espiritualmente, en todo momento, porque no sabemos cuándo vendrá un problema, un ataque o una situación difícil a nuestra vida, o un problema difícil de superar o resolver. Amén. Si no estamos preparados, debemos prepararnos espiritualmente. Amén. El enemigo suele atacar siempre cuando más débiles espiritualmente estamos. Amén. Cuando más descuidados estamos en las cosas de Dios. ¿Y en qué cosas? Descuidados en las dos disciplinas más importantes que el cristiano debe estar atento y ejercitarse para poder estar preparados espiritualmente para enfrentar esa situación. Y son la oración y el estudio de la palabra. La oración y el estudio de la palabra. Estas dos cosas son a nuestro ser espiritual como la bebida y la comida a nuestro ser físico. Cuando un deportista, un atleta, un boxeador, por ejemplo, se está entrenando para una pelea, debe llevar un régimen, una alimentación, a fin de estar fuerte, preparado para la pelea. Nuestro ser espiritual también debe estar preparado, alimentado, fortalecido, así poder enfrentar esa pelea, ese problema, esa dificultad que va a venir seguramente a nuestra vida, porque como dijimos el martes pasado, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Él lo aseguró. Mientras que estén en esta tierra pasarán por pruebas y muchas tristezas, dice otra versión. O sea que los problemas son una realidad, van a venir a nuestra vida. Por eso el cristiano debe estar siempre preparado espiritualmente para luchar, para pelear, para enfrentar cualquier situación que se levante en nuestra vida. Y nos preparamos mediante la oración y el estudio de la palabra. Estas dos herramientas. Amén. Es muy importante tener un tiempo de oración y de lectura de la palabra de Dios, más allá de la circunstancia o el problema que podamos estar pasando. Amén. Y muchas veces también prestar atención, muchas veces no siempre, prestar atención a las enseñanzas que se dan, como dijo Pepe, todos los días en la iglesia. La palabra dice, orad sin cesar, sin cesar. No puedes cesar de orar como hacen muchos cristianos porque estés pasando por una prueba, por una mala etapa. Muchos cristianos cuando pasan por un problema hacen todo lo contrario, dejan de orar, dejan de leer la palabra, se sientan a quejarse, a lamentarse, a buscar culpables. La palabra dice, orad sin cesar. No debemos cesar de orar en medio de esa situación, en medio de ese problema. También dice la palabra, Dios dice, está atento a mis palabras, guárdalas en medio de tu corazón. Esto está en Proverbios 4:20. Lo que guardemos en nuestro corazón determinará el rumbo de nuestra vida. Todo aquello que guardemos en nuestro corazón determinará el rumbo de nuestra vida. Debemos prepararnos para actuar siempre conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que la palabra de Dios dice. No lo que dicen las personas, nuestro propio corazón, los hermanos, sino lo que dice la palabra de Dios. Actuar guiado siempre por el Espíritu Santo y no por otras voces o otras personas, sino por el Espíritu Santo de Dios. Él nos quiere guiar, nos quiere llevar por esa solución que Dios tiene
para nosotros. Amén. Prepararnos también para estar dispuestos a obedecer a Dios, aunque sea difícil. Porque muchas veces la solución no nos va a gustar. Pero debemos prepararnos para llevar a cabo ese plan, esa voluntad de Dios en medio del problema. Si queremos hacerlo a la manera de Dios. Si lo hacemos a la manera de Dios, siempre vamos a tener recompensa. Siempre vamos a salir bendecidos de esa situación. Amén. No debemos actuar de una manera carnal o inmadura. Si estamos en este camino, si somos cristianos, si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, debemos aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Si estamos aquí, debemos actuar como Dios manda. Ahora, pasando al tercer principio, debemos evitar reaccionar de una manera incorrecta ante los problemas. Por ejemplo, no debemos reaccionar con ira o enojo, aunque esta reacción, este sentimiento sea normal. Siempre que pasamos por un problema, lo primero que hacemos es enfadarnos, es enojarnos, es buscar culpables. Pero dice Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Dios nos llama a actuar con sabiduría. Dice la palabra que si carecemos de sabiduría, la debemos pedir a Dios, que la da sin reproche, abundantemente. Si no sabemos qué hacer, debemos pedir sabiduría a Dios. Él nos la va a dar. Amén. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Como el ejemplo que puse hace un rato. Si tenemos un problema y un vecino nos hace la vida imposible y nos enojamos, vamos a hacer una locura. Vamos a reaccionar de una manera incorrecta. No vamos a aprender en esa situación. Vamos a ser reprendidos por Dios. No vamos a avanzar espiritualmente. Amén. Por eso debemos buscar la solución que nos da Dios. Y muchas veces Dios nos da una solución y tenemos que tragarnos nuestro orgullo. Porque nosotros queremos actuar de una manera. Y a veces actuar de la manera correcta para el mundo es cobardía. Y tenemos que tragarnos nuestro orgullo. Eso es lo que más nos duele muchas veces. Pero Dios nos manda a actuar conforme su palabra, porque las bendiciones que Él tiene para nosotros, si actuamos según su voluntad, son enormes. Y estamos en este camino para agradar a Dios, no al mundo. Para crecer en Dios, para conocer a Dios, para amar a Dios. Amén. No debemos permitir nunca que estos sentimientos echen raíz en nuestro corazón. Es normal enojarnos. Cuando viene un problema, una dificultad, todos nos enojamos. Lo que no es normal es dejar que esos sentimientos echen raíz en nuestro corazón. No debemos dejar que se arraiguen en nuestro corazón y controlen o gobiernen o guíen nuestra vida. Amén. Ya sea que vayan dirigidos a Dios, a las personas o a nosotros mismos. Porque la ira y el enojo la expresamos muchas veces hacia Dios. ¿Por qué, Señor, permites esto? Con un aire de enojo. Muchas veces nos enojamos con nosotros mismos porque pensamos que fue nuestra culpa. Estamos metidos en el problema por nuestra culpa y nos enojamos, nos castigamos a nosotros mismos. Nos enojamos también con las personas que nos rodean porque echamos las culpas a las personas que nos rodean. Nos enojamos, nos airamos con los hermanos. Debemos desechar ese tipo de sentimientos, de emociones de nuestro corazón. Amén. No nos llevan a un buen lugar. Los principios bíblicos, la manera de Dios nos lleva a un buen lugar. Amén. Otra reacción que debemos evitar en medio de los problemas es la evasión. No debemos evadir la situación. Muchos ante un problema buscan evadirlo o huir del problema a un lugar donde esconderse del problema. No quieren enfrentar la situación, no quieren enfrentar el problema, entonces se esconden. Muchas personas escapan de la realidad escondiéndose en las drogas, el alcohol, el trabajo en exceso, comen, no pueden parar de comer, se esconden en la comida y en todo tipo de placer momentáneo que les haga olvidar por un momento de sus problemas. Esa reacción la debemos evitar como cristianos. El cristiano debe enfrentar el problema con una actitud de dependencia a Dios. Señor, tengo este problema, ayúdame, te necesito.
Necesito esas cosas que tú tienes disponibles para mí, para poder enfrentar esta situación. Yo no puedo. Aunque pensara que pudiera, prefiero hacerlo a tu manera, no a mi manera. Porque la manera de Dios es perfecta. ¿Amén? Porque no vale enfrentar el problema con recursos humanos. Dios puso a nuestra disposición todos esos medios para que nosotros los usemos. Echemos mano de ello para solucionar el problema. Por ejemplo, su Espíritu, su palabra, la iglesia, su fuerza, la guía del Espíritu Santo. Todos los personajes bíblicos echaron mano de todo aquello que Dios les ofrecía. Amén. Así que debemos echar mano de todo aquello que Dios puso a nuestro alcance. Para eso están las cosas, para que las usemos. A Dios le agrada cuando nosotros usamos esas cosas que Dios puso a nuestro alcance. A Dios no le agrada cuando actuamos según nuestra fuerza, cuando no dependemos de Dios. Dice que Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. El humilde va ante Dios, reconoce su incapacidad y le dice a Dios, ayúdame, porque yo no puedo. Amén. Otro de los principios para resolver un problema es usar un método sistemático. Y quiero hacer un pequeño paréntesis y decir que todos los principios bíblicos van a funcionar si los aplicamos con un corazón rendido a Dios, con una actitud de gratitud y reconociendo que Dios es el soberano del universo y en el temor de Dios. No solamente Dios es nuestro solucionador de problemas. Amén. Es nuestro Dios, nuestro Padre, quien envió a su Hijo a morir en la cruz. Debemos verlo como el Dios eterno, soberano, que puede hacer lo que quiera. No debemos guiar a Dios o enseñarle a Dios cómo debe hacer las cosas. Debemos aceptar con humildad, amén, la manera de Dios, la forma de Dios. Adaptarnos a Dios, no Dios a nosotros. Nosotros queremos que Dios solucione nuestros problemas en un tiempo y de una manera específica, pero Dios lo hace en su tiempo y a su manera. Y mientras tanto, aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos en medio de esa situación. Amén. Ahora, como dije, usar un método sistemático. Vamos a ver brevemente algunos pasos en este método para solucionar problemas. El primero, identificar el problema. No podemos solucionar un problema si no sabemos cuál es el problema. Amén, esto es fácil de entender. Debemos identificar el problema. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la raíz del problema? ¿O qué es lo que me está llevando a pasar por esta situación? Lo segundo es confiar el problema a Dios. Amén. Y considerar todas las soluciones posibles a la luz de la enseñanza bíblica. O sea, ¿qué dice la Biblia con respecto a este problema? ¿Qué consejos me da o qué principios me da, para solucionar este problema? Amén. Dios nos dio su palabra para que nosotros la escudriñemos y nos beneficiemos de sus enseñanzas y sus principios. Amén. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Si tú quieres actuar con prudencia en medio de cualquier situación, debes guardar la palabra de Dios en tu corazón. Amén. Debes atender a las palabras de Dios, a lo que dice Dios en su palabra. Amén. A los principios de Dios. Tercero, elegir una solución y ponerse a trabajar. Si la palabra me dice que para yo salir de ese problema tengo que hacer ciertas cosas y el Espíritu Santo me guía cuál es la voluntad de Dios para ese problema, debemos ponernos manos a la obra, amén, y ponernos a trabajar. No podemos buscar la guía del Espíritu Santo, qué quiere Dios que haga y cruzarme de brazos, sino que Dios me da las herramientas para que yo las tome y trabaje con esas herramientas, amén. Si yo oro y busco la dirección de Dios, Dios me va a dar la dirección, amén. Y tengo que ponerme a trabajar junto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro compañero, trabaja junto con nosotros, amén. Dice la palabra, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis. Si yo no sé qué hacer, debo buscar la dirección del Espíritu. Si yo no tengo lo suficiente, debo pedir a Dios. Si yo no sé cómo resolver el problema, debo pedir sabiduría a Dios. Él me dará todo aquello que yo necesito. Y me dará todo aquello que Él considera también que yo necesito.
Amén, porque muchas veces pensamos que necesitamos una cosa, pero Dios sabe lo que es perfecto para nosotros. Y si es necesario también buscar la ayuda de la iglesia. Lo dijimos el martes pasado, si tenemos un problema, buscamos todo aquello que Dios nos dio, pero también debemos buscar ayuda en la iglesia. Debemos buscar la ayuda en el pastor, en aquellos hermanos maduros en la fe que nos pueden ayudar, nos pueden aconsejar, nos pueden fortalecer, nos pueden dar una palabra de ánimo para seguir adelante en medio de esa situación. Y por último, el último principio es regocijarnos y dar gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y quiero subrayar la palabra siempre, sin cesar y en todo. Siempre, no importa la situación, no importa el momento, siempre debemos tener una actitud de gratitud. Amén, nunca podemos dejar de orar. No podemos dejar de orar por un problema, al contrario, debemos orar más intensamente y en todo debemos dar gracias. Amén. Alabar a Dios y dar gracias a Dios nos llevará a entrar en un estado de paz espiritual, de enfoque mental, que nos ayudará a enfrentar esa situación. Debemos enfocar nuestra mente más en Dios y menos en esas posibles derrotas o en esos posibles escenarios negativos que pueden traer esos problemas. Amén. Dice la palabra que debemos dar gracias en todo. Debemos dar gracias por aquello que nosotros consideramos que es malo, que es un problema, que es una dificultad, que es una enfermedad, por ejemplo. Porque como dije el martes pasado, todo ayuda u obra para bien de aquellos que aman a Dios. Por eso debemos dar gracias a Dios por toda situación. No importa que la veamos fea, que la veamos negativa, que la veamos como una maldición, todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito. Como dije al principio, la historia de José no lo vamos a entender en ese momento, no vamos a comprender por qué Dios permite, si Dios es bueno, por qué permite que estemos pasando por esta situación, no lo vamos a comprender, pero debemos aceptar por fe, dar gracias a Dios entendiendo que algo bueno saldrá de lo malo, que una bendición saldrá de ese problema o de esa dificultad. Estamos en las manos de Dios y Dios tiene un propósito individual con cada uno de nosotros y Dios usa todo a fin de llevarnos a ese plan, a ese propósito que tiene para nuestra vida. Él nos quiere usar con un propósito que muchas veces no conocemos, que ignoramos, pero Dios usará todo, hasta los problemas, dificultades, enfermedades, escasez, todo lo usará para nuestro bien. Amén. Debemos poner en práctica estos principios si queremos vencer en cualquier problema, cualquier situación que se levante en nuestra vida. Dios nos dio todas las herramientas para vencer. Muchas veces el camino no va a ser fácil, pero el camino de Dios es el camino correcto, el que trae bendición. A veces es más fácil tirar la toalla, dar por perdido el matrimonio, dar por perdido los hijos, dar por perdida la salud, etcétera, etcétera. Pero si peleamos, no solo vamos a vencer, sino que vamos a ser bendecidos espiritualmente por Dios. Vamos a recibir muchas bendiciones que tal vez no imaginamos ni esperamos. Dios nos va a llevar a un lugar que no imaginamos, porque el propósito de Dios es hacernos crecer a la estatura de Cristo. Y ese propósito lo tiene con todos. Algunos tardan más, otros tardan menos, algunos nunca crecen, porque nunca aprenden a depender de Dios, nunca aprenden a sacarle provecho a los problemas y a las dificultades. Amén. Debemos actuar conforme la palabra de Dios. Amén. Dicen que los problemas muchas veces nos fortalecen, pero yo creo que los problemas muchas veces el propósito que tienen no es fortalecernos, sino debilitarnos. Dice la palabra que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Dios necesita personas débiles, no quiere personas que se crean fuertes delante de Él. Si Dios va a usar a una persona para un plan, un propósito, necesita a esa persona débil delante de Él, que se reconozca pobre, incapaz, indefenso, que vaya ante Dios con una actitud de humildad, de dependencia. Y los problemas muchas veces que Dios permite en nuestra vida van mucho más allá de nuestros recursos
para poder solucionarlo. Con ese propósito, que entendamos, que comprendamos nuestra debilidad, nuestra incapacidad, para poder Él obrar en medio de esa debilidad. Él quiere que seamos fuertes, pero en Él, no en nosotros mismos. Y esos problemas nos debilitan a tal punto que nos fortalecen en Dios. Amén. Debemos dejarnos de hacernos los fuertes delante de Dios. El problema muchas veces, el propósito del problema es destruir nuestro ego, nuestro orgullo. Dios resiste, no hay pecado que aborrezca más a Dios que el orgullo, la vanagloria, la altivez, la autosuficiencia. Dios busca una iglesia débil, dependiente, para así Él poder llevarse la gloria, mostrar su poder, su fuerza. Amén. Que entendamos, que reconozcamos que no podemos